comenzar la predicación del día de hoy, que se titula Verdaderamente Libres, verdaderamente libres. El pasaje está en Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Estamos en la presencia del Señor esta mañana. No lo digo para que piensen que es como algo místico, una cosa mística, pero allá su presencia es muy real, no solo en este sitio, sino en todo el universo a la vez, ¿cierto? A la vez. Pero lo digo para que preparen su corazón y estemos conscientes que estar expuestos a la palabra de Dios es estar expuestos a su corazón, a su pensamiento y su deseo, pero más a sus veredictos. Capítulo 8, versículos 31 al 36. Gracias por la pregunta. Estamos expuestos entonces a sus veredictos, a sus órdenes, y he visto muchas veces cómo eso puede ser molesto a nuestros corazones. Oír la palabra de Dios puede ser molesta. ¿Sabían eso? Dios no es como nosotros y Él no se va con rodeos, pero lo que dice lo dice con amor. Hay amor en sus palabras, hay amor en sus dictámenes. Aun cuando Él decía sepulcros blanqueados, había amor en sus palabras. Les estaba diciendo: ustedes son hipócritas, ¿cierto? Ustedes están muertos por dentro. Y hay amor en eso. Cuando usted regaña a su hijo, hay amor en sus palabras. Entonces en ellas, en su palabra, está la verdad, y eso es lo que duele. La verdad es la que duele. Pero ¿qué sería de nosotros si Él no nos hablara? Si Él no nos dijera la verdad, ¿cierto? Entonces oremos primeramente antes de leer. Padre, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias una vez más por tu bondad y gracias por este libro precioso que nos has dejado, Señor. Permítenos tener el corazón como una tierra lista, dispuesta, como una tierra capaz de recibir esa semilla de tu palabra y que ella produzca fruto para tu gloria, para nuestra propia bendición. Háblanos hoy, Señor. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Dice en la versión de las Américas: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos les contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Cada palabra que aparece en la Biblia es realmente muy importante. No podemos calcular su valor, ¿cierto? Hay algunas versiones que tienen las letras rojas y esas son las palabras que el Señor Jesús habló, ¿cierto? Y quiero ser claro en esto: eso no significa que sean más importantes que el resto de las palabras, ¿cierto? Que están ahí escritas en el libro. Cada palabra del Señor es importante, cada palabra que Él haya inspirado en las personas que Él haya utilizado para escribir este libro son importantes y son dignas de tener en cuenta. Solo que hay algunos momentos en que hay como picos de importancia, y este, al parecer, es uno de ellos. Es como un clímax, es algo que se destaca, una cúspide de entre las demás. Este es uno de esos momentos. Quizás solo me faltó leer algo, y está en el versículo 30, lo hice a propósito. El versículo 30 dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron
en Él. Y entonces empieza, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Pero entonces lo que me llama la atención, y quiero que ustedes cojan el contexto desde aquí, es que al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos judíos habían creído en Él. Y no sé qué tanto es muchos aquí, no sé a cuánto se refieren. Fácilmente podríamos hablar de docenas, fácilmente. No creo que aquí haya una hipérbola, no hay una exageración en lo que están diciendo. Era real, mucha gente, muchos judíos seguían a Jesús. No es la primera vez en el Evangelio según San Juan que se menciona esto. En el capítulo 6, por ejemplo, versículo 2 dice que una gran multitud le seguía. En el capítulo 2, versículo 23, y esto lo voy a leer, dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, este es Jesús, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero hay una nota adicional, los versículos 24 y 25 dice: pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nuestro Señor sabía quién era quién, o mejor, quién era qué. No había modo de engañarlo. Él conocía a todos los seres humanos, los conoce a cada uno de nosotros, a los que querían estar con Él y a los que obviamente no querían estar con Él, a los que se decían ser creyentes e iban detrás de Él, ¿cierto? Y eso incluía incluso pues al mismo Judas, ¿cierto? No piense usted que el Señor Jesús se le pasó por algún momento, la idea de que Judas era bueno, de que Judas realmente era el que no lo iba a entregar. Él sabía desde el principio quién era el hombre, y Él sabe quién es usted y quién soy yo. El problema no es Él. Usted y yo somos el problema aquí. Me refiero al tema de saber quién es quién, ¿cierto? Y estoy hablando de la pregunta cuando Él decía que muchos creyeron en Él, y entonces Él sabe quién es quién. Y el apóstol Juan, al parecer, está haciendo un énfasis en ese punto en particular de quienes creyeron en Jesús. ¿Quiénes creyeron en Jesús? ¿Todos eran creyentes, realmente creyentes? ¿Acaso ese punto no es muy importante hoy? El día de hoy estamos aquí reunidos en la presencia del Señor, y debo decir que todos, de alguna manera, me parece que son creyentes del Señor, del Salvador. Pero dentro de la congregación, lo más seguro es que hay personas que definitivamente no son salvas. No lo son. Y sé que suena controversial y no quiero generar controversia, a menos que haya una buena razón que valga la pena. Y quisiera pedirle a usted que esté dispuesto, que abra su corazón en esta mañana a esa pregunta: ¿soy yo un verdadero creyente? ¿Lo soy? Pueda que tengas palabras correctas, pueda que estás haciendo la profesión al hombre correcto, ¿cierto? La profesión de seguir a Jesús, y que vengas al sitio donde se hable correctamente de Él, pero ¿es eso suficiente? ¿Eso es todo? 2 Corintios 13:5 dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Examinaos. Cada uno tiene esta responsabilidad delante del Señor. Cada uno.
Entonces, de eso es lo que estamos hablando en la mañana de hoy. ¿Eres verdaderamente un discípulo de Jesús? ¿O eres un creyente más y nada más que eso? Porque según la Biblia es posible ser un creyente en Jesús y no ser salvo. Creer en Él, tenerlo ahí, aceptarlo mentalmente. Los demonios, como dice Santiago, creen y ¿qué? Y tiemblan, pero no por eso son salvos. Entonces la autopregunta aquí es realmente muy, muy importante. Y creo que no exagero al decir que es cuestión de vida o muerte. Alguien que me lea por favor nuevamente el versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No todo el que dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. No son pocos entonces los que creen en Jesús, sin contar los demonios. Él tiene millones que dicen ser creyentes, profesan seguirlo, y la Biblia insiste en que son muchos. Profetizan, hacen milagros y hasta sacan demonios. Y sin embargo, ¿cuál era su práctica? La iniquidad, el pecado. No era la voluntad del Padre lo que ellos estaban haciendo, sino la propia. Hicieron a un lado la voluntad de Dios, aunque estaban ocupados aparentemente en cosas buenas, pero en últimas no era la voluntad de Dios. Y hay casos fáciles de ver: por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces, en la vida personal, ¿cierto? Pienso yo, nos estamos preguntando constantemente: ¿será que este es cristiano? ¿Este que dice ser, será que sí? O un compañero de trabajo que dice serlo, o en la misma iglesia. Y les confieso que hay algunas reuniones de ancianos con el pastor en que tocamos el tema. No siempre estamos preguntándonos esto acerca de todos, no, pero sí es un tema recurrente. Es casi imposible eludirlo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Lo que dicen, lo que hacen y cómo hacen lo que hacen. Y de alguna manera yo pienso que todos tenemos algo que decir aquí. Hay alguna experiencia que fue, de alguien que fue, ¿cierto? Y que ya no es. Recuerdo que de niño tuve un amigo que decía ser cristiano. Él era ecuatoriano. Estudiamos juntos en los mismos colegios cristianos de primaria y bachillerato. En los mismos colegios. Él se regresó al Ecuador y de allí se fue a España. Me cuenta mi mamá que hoy por hoy es ateo, además de ser gay. Nunca mostró y tomó su decisión. Una vez Mónica Carmona nos contaba y que la otra vez ella tenía una amiga de pequeña en la iglesia y normal, ella asistía a la iglesia, hacía las cosas como todos los demás, y al crecer hubo un tiempo de desconexión ahí, y luego resultó que la chica estaba metida en el movimiento de Creciendo en Gracia, ¿cierto? Creciendo en Gracia. Y cada uno de ustedes, me imagino que pueden tener a alguien así, alguien que dijo ser, alguien que en un momento estaba firme y hoy no, y por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Es obvio que realmente no eran discípulos, porque sus frutos los demuestran, pero en otros casos no es posible saber eso. Es la parábola de la cizaña y el trigo en acción, ¿cierto? Y solo al final son los ángeles quienes harán esa separación de unos y otros. Pero entonces, más allá de irnos a los demás, más allá de estar preguntándonos por los demás,
¿Es posible que pueda saber esto hoy acerca de mí? Al menos eso. ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber esto? ¿Cómo puedo distinguirlo en mí? Y lo que estaban leyendo ahorita, el versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿cierto? Lo que usted y yo podemos decir a la luz de ese pasaje es que ser salvo es que obedece la palabra. Dice permanecer. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y se lo decía a los que habían creído en él. Ellos habían creído en él y él está diciendo, bueno, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente serán mis discípulos. La pregunta entonces es, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Entonces hoy vamos a ver 3 afirmaciones acerca de qué es permanecer en la palabra. ¿Estamos? ¿Amén? Amén. Muy bien. La primera, no estoy diciendo que estas sean las únicas, estoy seguro que hay más. Cuando terminé vi otra y estoy seguro que hay otra, pero esa no la di, ¿cierto? No la voy a dar hoy aquí. Entonces la primera, permanecer en su palabra es entregarlo todo. Todo. Permanecer en su palabra es entregarlo todo. Muchos de los judíos habían creído en él. Era fácil. Había milagros, había comida, habían palabras nuevas y especiales que nunca le habían escuchado a nadie. El Señor Jesús hablaba del cielo, hablaba de Dios Padre, del perdón. Todo era un sueño, era maravilloso. Y de hecho, sobre esta misma base, hoy por hoy, las personas se vuelven creyentes. Personas que buscan realización personal, personas que desean una vida mejor, que quieren respuestas, que están cansadas de su debilidad, cansadas de caer en lo malo, cansadas de sus malos hábitos, que quieren más de la vida, personas que quieren escapar del miedo, que quieren sentirse seguras, que quieren algo de esperanza en la vida por venir, que tienen temor a la muerte, que buscan del cielo, que desean ayuda espiritual, que desean pertenecer a un grupo amoroso, y por todas estas razones y quizás muchas más, comenzar a creer en Jesús es fácil, pero hay una exigencia. Hay una exigencia. No se trata de cumplir tus deseos. Ese no debería ser el gancho para evangelizar. Venga que Dios le va a cumplir todos sus deseos. No ese es el gancho. Nosotros somos esclavos del Señor. Y Él es el Señor. Eso es claro. ¿Qué pasa con la parte específica de que Él es el Señor y nosotros sus esclavos? Porque algunos todavía aman los placeres de la carne. Le dan gusto a su lengua, le dan gusto a sus ojos, a su mente, y no se apartan de eso, no lo procuran, y año tras año todo sigue igual en ellos, aunque el estándar divino no haya cambiado y sigue igual. Me parece muy triste oírle a los cristianos cuando hacen algo pecaminoso, algo que no deben hacer, y dicen: así soy yo. Es que así soy yo. El Espíritu Santo le acaba de tocar el corazón, le mostró que lo que había hecho estaba mal, y su respuesta es: así soy yo, ese es mi carácter. Qué insensibilidad, qué falta de entrega. Hay impiedad en esas palabras. Eso quiere decir que es el Señor el que se debe acomodar a la forma de ser de la persona. Es la palabra la que debería cambiar, y no yo, no mi carácter, no es al revés. ¿Dónde queda la humildad? ¿Dónde queda reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Dónde queda la piedad y el estar con un corazón manso y humilde como el de Jesús? El estándar divino no ha cambiado. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es ¿qué? Perfecto.
Imagínense ese estándar, la perfección. Ese es el estándar, y no menos, ese es el precio. O todo, o mejor, nada. Todo de ti. Todo, absolutamente todo, sin reservas, como dice la canción. Pueda que con algunas personas te portes bien, pueda que con algunas personas seas políticamente correcto, y yo no sé qué personas te inspiran eso, tus padres, no sé el caso de algunos noviazgos, algunas personas de la iglesia, el pastor, pero eso no es más que hipocresía. Hola, ¿cómo está? ¿Cierto? Dios le bendiga. Eso no es más que hipocresía. Y eso es mucho menos que ser perfecto, ¿cierto? Busca la voluntad de Dios, busca sus deseos, organiza tu vida, toda tu vida, a la luz de la palabra. Y eso solo sucede con una entrega total, porque de lo contrario estarás alrededor de tus deseos y, peor aún, alrededor de los deseos de Satanás. El versículo 44 de ese capítulo 8, yo no sé si ya la cerraron, yo acostumbro a dejarla abierta y hoy no la abrí. ¿Por qué leí? Si alguien lo tiene. El versículo 44 de Juan 8. Sí, pues, gracias. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Qué tal? ¿Cuáles eran los deseos que estaban cumpliendo allí esas personas? Los deseos del diablo. Los deseos del diablo. Imagínense, los mismos que habían creído en él, adivinen con qué palabras trató el Señor Jesús a estos que decían ser creyentes. Hijos del diablo, y eran creyentes. Y eran creyentes. Hijos del diablo, alrededor de los deseos de vuestro Padre estáis. No se engañe a usted mismo. No crea que usted es bueno. Pídele al Señor que le revele cómo es usted, que le muestre cómo es usted. Jesús no tenía pelos en la boca para decirles la verdad, y eso era lo que les dolía. Y eso es lo que duele hoy en día, cuando le hablas a alguien con la verdad. Como mi ex compañero de universidad, que me pidió que le hablara al Señor, y yo le dije, bueno, no puedes tener relaciones con tu novia como si fuera tu esposa, y hasta ahí llegó la llamada, y hasta ahí llegó la amistad, nunca más volví a saber de él. No quieren saber la verdad. No quieren saberla. Permanecer entonces es entregarlo todo, sin excusas, sin orgullos, con humillación, con ruegos. Roguémosle al Señor una vez más que nos muestre quién y cómo somos realmente. Pidámosle que nos ayude a dejar toda nuestra vida a sus pies. Qué rico confesar con nuestras vidas como lo hacía Pablo allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Entonces la primera es permanecer, es entregarlo todo. Y estamos hablando de que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces lo primero, permanecer, es entregarlo todo. Lo segundo es permanecer en su palabra, es amarlo, ¿cierto? Creo que es la aplicación más obvia de las que hay aquí. Permanecer en su palabra es amar al Señor. Entre otras cosas, es una enseñanza que se le da a los niños aquí arriba en el tercero, de todas las edades, en la escuela dominical. Y lo que quiero decir con eso es que es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender eso. Amarás al Señor tu Dios. El problema es que toma toda la vida en aplicarla. Toma toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas, aplicar ese mandamiento.
en las Escrituras, aquí mismo en Juan, nos enseña que amarlo es obedecerlo, como decía Jenny, obedecerlo, guardar su palabra. Eso está por allá en Juan 14:15, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y por ahí mismo en el versículo 21, el 23 y 24 repiten allá. El 23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. El que no ama a Dios, no guarda su palabra, no la obedece. Y obedecerlo es amarlo, amarlo. Y obviamente, en la medida que usted guarda, es decir, en la medida que usted obedece, ¿cierto?, está permaneciendo en él. Es una obediencia con amor y es una obediencia con entusiasmo, aunque debo decir que no siempre es perfecta. Fallamos, pecamos, tropezamos, pero odiamos el pecado y odiamos el tropiezo porque amamos al Señor. Amén. Porque deseamos obedecer completamente su palabra. No hay parte en nosotros que quisiéramos guardarnos, sino entregarla toda. Y Él derramó su amor en nosotros, tanto que nos impulsa a obedecerlo en toda circunstancia, en todo momento. Y cómo nos duele cuando no lo obedecemos en algo, ¿verdad? Cómo nos duele darnos cuenta que somos orgullosos y que nos gusta sobresalir, y que la lengua, cuando hablamos, nos muestra lo que de verdad tenemos en el corazón y que aún nos falta. Pero insistimos. El verdadero creyente insiste porque lo ama. Esa es la fuerza que nos impulsa. En 1 Juan 2, lo leo yo aquí, 1 Juan, dice el mismo apóstol, y me da a entender que él siempre estaba como preocupado en este tema de saber quién era quién y de que cada persona se diera cuenta si era verdaderamente o no un creyente. Dice, el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Creo que es un versículo perfecto para recordar los dos significados de permanecer que hemos estudiado hoy. El primero es entregarlo todo, y el segundo es amarlo. Me encanta que el apóstol Juan diga la frase, en esto sabemos que estamos en él. Cuando tú desobedeces y no te duele, sabes que no estás en él. No te engañes. Deberíamos estudiar más de 1 Juan, ¿cierto? Deberíamos estudiar más esas epístolas de Juan. Muy bien. Vamos súper bien de tiempo, diría yo. El tercero, la tercera afirmación, dice, permanecer en la palabra es terminar la carrera. Terminar la carrera. Hace 8 días el pastor Nicolás predicó acerca de la fe perseverante en medio de las tormentas. ¿Se acuerdan? Es decir, la fe perseverante en medio de las pruebas. Y les confieso que inicialmente hoy no quería tomar este pasaje. Yo tenía en mi mente hablarles acerca de Santiago, acerca de las pruebas. Me parecía un tema excelente para el primer domingo del año, solo que cuando comencé a leer, a estudiar un poquito este pasaje, me enganchó, me di cuenta de lo importante que es realmente, y que además hablaba de la salvación. Entonces no lo pude cambiar, y entre otras cosas
me di cuenta que el que es verdaderamente salvo, ¿cierto? El que se entrega completamente, el que permanece obedientemente en amor, lo hace y lo hace hasta el fin. Hasta el fin. Primera de Juan 2:9 dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Tengo en mi mente aquí 2, 3 personas que conocí que ya hoy no están. Creo al menos 2 de ellos están en la iglesia católica, se devolvieron, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien deja el camino del Señor? ¿Acaso perdió su salvación? Aquí no dice eso. Este pasaje que acabamos de leer no dice eso. Creo que la respuesta es no. No perdió su salvación, porque uno no pierde lo que nunca tuvo. Juan estaba diciendo que si hubieran sido de nosotros habrían permanecido, pero como no eran de nosotros salieron. O sea que nunca tuvieron la salvación. No eran de nosotros, porque una distinción de ser verdaderamente un discípulo es permanecer y permanecer hasta el fin. Hasta el fin. Las pruebas que nos hablaba el pastor la semana pasada, las pruebas siempre vendrán y en parte son bendición. Son una bendición, porque son el instrumento de Dios para afianzar la fe genuina, la fe que permanece hasta el fin. Santiago dice que debemos tener mucho gozo al estar en la prueba. Él dice bienaventurados, ¿cierto? Tener por sumo gozo, dice. Y me acuerdo siempre de Job, cómo esa fe no pudo ser destruida aunque se le quitó todo lo que él amaba en la vida y todo lo que tenía. Y no sé si usted ha pasado por persecución, ¿cierto? Probablemente nos toque, probablemente nuestros hijos, pero ese sería un momento crucial de saber si usted es o no es verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios. John MacArthur dice: deberías orar por la dificultad, debes orar por el sufrimiento si tienes dudas sobre la legitimidad de tu salvación. Ora por el sufrimiento, ora por circunstancias terribles y se te dará el mejor regalo. Si tu fe sobrevive, sabrás que es real, pero donde no hay perseverancia, no hay salvación. Yo no sé si ese es un buen consejo, ¿cierto? Yo no quisiera tomarlo ni me provoca realmente orar por dificultades, pero es interesante leer esto. Interesante saber que en medio de la prueba la fe genuina tiene que salir a flote, si no, no somos realmente hijos de Dios. El año pasado, 2019, fue un año difícil. Para mí lo fue, y para usted. Presiones, falta de dinero, trabajos, enfermedad. Lo más probable es que este 2020 tengamos las mismas dificultades. Y no soy pesimista, pero quiero tenerlos ustedes al menos enteraditos y aterrizados. Quizás no tengas pruebas, lo veo difícil, casi que imposible, quizás no las tengas. O quizás tengas algunas nuevas pruebas. Pero lo que le puedo asegurar es que en todas y cada una de ellas, si tu fe es genuina, jamás se destruirá. Y tu relación con el Señor va a crecer y lo vas a conocer como no lo habías conocido antes. Sabrás quién es Él. Tu confianza crecerá, tu fuerza, porque es la fuerza del Señor, y tu paz la tendrás en el corazón, independiente de cómo estén las cosas a tu alrededor. Pero si tu decisión ahí, en medio de la prueba, es salir, alejarte del Señor, bueno, ¿qué podemos decir a la luz de lo que estamos viendo hoy?
que no era. Aunque mientras estemos vivos, pues todavía hay alguna oportunidad, ¿cierto?, de volver, porque nuestro Dios es tan misericordioso. El hermano Fernando, esposo de nuestra amada hermana Celina, me cuenta que cuando niño, él conoció de la palabra. ¿Sabían eso? Él conoció de la palabra, pero al crecer él se alejó y se volvió un bebedor. Y no quería nada del evangelio, no quería nada saber de eso. Un día se montó a un techo a hacer algo que no debía hacer y el techo cedió bajo sus pies. El hombre quedó lisiado. ¿Sabían eso? Postrado en una cama. El doctor no le dio más esperanzas. Dijo que él nunca volvería a caminar. Y él le dijo, Dios es el que me ayuda. Y estaba alejado, ¿cierto? Y estaba alejado. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Él empezó a caminar y cuando estaba caminando, estuvo un año incapacitado. Cuando estaba caminando, lo atropelló un carro. Y él aún no tomaba su decisión. Él aún no tomaba su decisión. Era una prueba sobre otra y finalmente no solo él, sino que su esposa, sus hijos vinieron a los pies del Señor. La prueba le confirmó en quién creía. Pero le digo a él y a todos ustedes que esta lucha no se acaba hasta que lleguemos al final. Esto va hasta el último día. Amén. Lucas 14:28, hablando del costo del discipulado, dice: porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera? Así con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Es el todo o nada, porque nos podemos quedar en la mitad de la carrera. Qué peligro estar a la mitad de la carrera, ¿saben? Qué peligro estar aquí todavía vivos. Todavía hay alguna posibilidad de que algo nos ocurra y el Señor nos libre. Pero si tu fe es genuina, permanecerá. Debes renunciar entonces a todo. A todo. No puedo dejar entonces esta enseñanza aquí, porque hay un versículo 32. Ahí vimos tres afirmaciones acerca de qué es permanecer. ¿Alguien que me ayude por favor con las tres? Entregarlo todo, amarlo, terminar la carrera, permanecer en su palabra, ¿cierto? Y hay muchas más, hermanos, hay muchas más. En Primera de Juan no se imaginan todas las que hay. Pero entonces no puedo dejar esta enseñanza aquí sin lo siguiente, y está en el versículo 32 de lo que leímos al principio. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sabemos de memoria ese versículo. La gente lo menciona en las películas, las que no tengan que ver con Jesús, mencionan el versículo. Nadie busca la ignorancia y la esclavitud. Nadie busca eso. Todos buscamos el conocimiento de la verdad y la libertad, ¿cierto? No conozco a nadie que busque lo contrario, no creo que lo conozcas, porque todos tienen el deseo en su corazón, el deseo de libertad, el deseo de tener la verdad. Como alguien dijo, quieren la verdad que los libere de su confusión, de su falta de sabiduría, sus luchas, sus problemas, sus insatisfacciones, sus sueños y ambiciones incumplidos. Quieren la verdad que los libere del miedo, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte y el misterio de la vida y la eternidad.
El problema es que la buscan donde no la, ¿qué? No la hay, no la pueden hallar. La universidad no está en el colegio, no está en la calle, ¿cierto? Allá en el Parque Bolívar donde se sentaban los filósofos y todo eso, allá no está tampoco. No hay gurús, no hay adivinos, no hay religión, no hay pastor capaz de entregar la verdad y la libertad por sí mismo. No lo hay. Eso solo pertenece ¿a quién? A Dios. Solo pertenece a Dios, a nadie más. Solo Él tiene la verdad. Es la verdad espiritual, la verdad eterna, la verdad acerca de la salvación y de la paz genuina en el corazón. Es la verdad que no se puede comprar con nada excepto con la vida misma de Dios. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad, el camino, la luz. Y ninguno de los judíos lo quería recibir, los importantes y los del pueblo, aunque muchos del pueblo lo estaban siguiendo. No es extraño que al final de este capítulo 8 tomaron piedras y querían matarlo allí. No es extraño eso, porque Él era la verdad y la verdad les dolía, les daba rabia. Ellos decían que eran libres, aunque eran esclavos del pecado, de temores, de religiosidad, y los prefirieron a la verdad. Esta es una bendición. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la consecuencia de ser un verdadero ¿qué? Discípulo. ¿Estás o no estás en el camino? ¿Eres un verdadero discípulo? Aquí les dejo este pasaje para que ustedes lo estudien, lo vuelvan a leer y oren al Señor y le pidan que nos muestre cómo somos. Que el Señor nos ayude. Amén. Oramos.